Estamos encontrados en el municipio de Metepec, un pueblo mágico y caracterizado por sus artesanías. En esta ocasión vamos a averiguar sobre su historia y su pasado remoto, más o menos desde su época prehispánica hasta cómo se fue conformando en el siglo XVI con la presencia de allegados españoles, tanto política y religiosamente. Metepec se ubica alrededor del Valle de Toluca, el cual se ubica exactamente en la parte occidental del altiplano central. En este altiplano se desarrolló grandes cuerpos de manantiales como el río Lerma y grandes pantanos que se ubicaban en la zona, lo cual fue de principal importancia durante el desarrollo de las primeras culturas que se instalaron aquí, que se tienen presencia desde el periodo preclásico. Pero las que son mayor importancia siguen durante el periodo postclásico, donde se desarrolló una cultura matlacinca, otomí y mazahua alrededor de la zona. Esta cultura que se asentó aquí fueron principalmente de agricultores y pescadores, ya que anteriormente había una gran abundancia de ríos en la zona. Pero todo esto cambió a partir de 1474, ya cuando el Imperio Mexica empezó a expandir alrededor de este valle, que se conocía como el Valle del Matlacinco. Esto fue a partir de que el rey Tlatoani Azayacatl sometió a todos los señoríos que estaban en esta zona, y el que alcanzó más importancia fue Metepec, ya que fue un señorío que tributaba mucho las telas de maguey y de la pesca y cultivo que se daba en la zona, gracias a su gran fertilidad. También con la presencia de los mexicas y de culturas nahuas fue cuando Metepec alcanzó su nombre que conocemos actualmente como Metepec, que es la combinación de los topónimos de Metl, que significa maguey, y Tepec, que significa cerros, o sea, el cerro de los magueyes. También con esto llegaron colonizadores nahuas que empezaron también a establecer sus puntos importantes de comercio y de gran influencia cultural, lo que se convirtió todo el Valle de Metepec en una zona de gran afluencia de pueblos, de grande multietnicidad de pueblos, tanto mazahuas, otomíes, mexicas o náhuatl y también matlacincas, convirtiendo el Metepec en un sitio de mucho mayor aglomeración. Que México Tenochtitlan mantenía la autoridad aquí. Todo cambió a partir de 1521, ya que cayó México Tenochtitlan y Hernán Cortés, ya como gobernador y capitán general de las provincias de la Nueva España, empezó a mandar varias expediciones a diferentes partes de lo que antiguamente era parte del Imperio Mexica o Mesoamérica también. Uno de estos fue el caso de Metepec, que era parte del Imperio Mexica. Fue cuando entonces Hernán Cortés mandó a uno de sus capitanes, que era Sandoval, junto con sus tropas y ayudado por sus amigos indígenas, que eran los tlaxcaltecas, tepoltecas y texcocanos, lo ayudaron a conquistar toda esta zona del Valle de Metepec, del Valle de Toluca. Entre ellos también se incluía Metepec. Entonces cuando Hernán Cortés, Sandoval, a nombre de Hernán Cortés, conquistó la zona y también les dispuso a todos los caciques que estaban aquí, que respondieron ahora ya no a la autoridad de los mexicas, sino a la autoridad del rey de España y de la Iglesia Católica. Entonces también cuando Hernán Cortés y sus tropas empezaron a repartir los diferentes señoríos y cacicazgos que había aquí, entonces empezó a establecer encomiendas y sus propios encomenderos, manteniendo su nuevo control ahora en la zona a partir de encomiendas que los indígenas debían de pagarle un tipo de tributo a la autoridad española, ya no solo a los caciques indígenas que debían pagarle tributo, sino también al gobierno de la Nueva España y a la corona española, así estableciendo más o menos un tipo de imposición. Hernán Cortés estuvo aquí, mandó su marquesado y también su propio encomendero, también aquí su propio encomendero, manteniendo aquí un control de los pueblos indígenas que tenían la zona. Pero todo cambió a partir de 1525, ya que Hernán Cortés tuvo que realizar una expedición a Sindueras, y aparte de varias disputas legales por mantener el control en la zona. Entonces cuando Hernán Cortés huyó y dejó la encomienda de Metepec a uno de sus primos, que era Altamirano, que más o menos mantuvo un control en la zona, pero durante el cambio de gobierno del gobernador Hernán Cortés a las primeras reales audiencias, hubo una disputa legal por mantener todo el control de la zona entre diferentes personajes que eran más o menos licenciados y abogados que quisieron disputarse y controlar la encomienda y el Metepec. Fue también a partir de esto que
ocurrió mucho, aparte de la disputa fue que también provocó que hambrunas y la muerte de los indígenas por las enfermedades que trajeron los españoles, más aparte ahora la disputa por el control de las encomiendas, ocasionó que varios indígenas huyeran o cambiaran de residencia a otras encomiendas donde los trataran de mejor manera, ya que el trato que tuvieron aquí en las encomiendas durante los primeros años, que hubo disputa legal por tomar el control, fueron un pago más abusivo de tributos, un trato más o menos diferenciado entre diferentes tipos de indígenas, de acuerdo a su conveniencia de cómo ellos lo trataran. Y ahí más o menos aquí hubo empezó a bajar la población indígena, pero aún así empezaron a llegar más poblaciones lingüísticas a sentarse en la zona debido al problema, la gran anarquía que dominó la Nueva España durante sus primeros años formativos. La situación de inestabilidad que dominó la Nueva España en sus primeros años fue hasta 1535, cuando ya se impuso el virreinato, y ahora sí a mando de Antonio de Mendoza y Pacheco, quien ahora tuvo que reestructurar todo lo que era Metepec y sus encomiendas. Fue entonces a partir de esto que más o menos Mendoza mandó que todo el Valle de Toluca se crearan las congregaciones en las cuales ahora los indígenas, aparte de estar sometidos en los encomiendos españoles, ahora debían de acostumbrarse al nuevo estilo de vida europeo que traían los españoles. Fue entonces cuando se empezó a reorganizar todo Metepec, donde se crearon diferentes barrios de importancia, donde las diferentes poblaciones indígenas que ya se habían asentado aquí desde gran antigüedad, como otomíes, mazahuas y matlacincas, se tuvieron que agrupar ahora en los llamados barrios. Los matlacincas y nahuas establecieron la cabecera central de lo que se llama actualmente el centro de Metepec. También no solo llegaron aquí, fue un poblamiento de indígenas, sino también empezaron a llegar población española que empezaron aquí a crear negocios como para la agricultura y la ganadería, que fue de gran importancia para la región, debido, como mencionamos anteriormente, la gran afluencia de agua que venían del río Lerma y de los manantiales que mantenían aquí. Cómo se fue estructurando políticamente y socialmente Metepec. Hoy vamos a hablar de cómo se fue estructurando religiosamente. Pero por eso es que vamos a retroceder hasta 1523, cuando llegaron los primeros franciscanos a Ciudad de México. Y a partir de él llegaron otras órdenes franciscanas que se pueden extender por los demás territorios que iban controlando los españoles. Ese fue el caso aquí de Metepec, que en 1525 llegaron los primeros franciscanos al Valle de Toluca. Primero se establecieron su primer monasterio en lo que sería actualmente Toluca, donde se empezaron a esparcir en las diferentes poblaciones indígenas con el único fin de evangelizar y adoctrinar a las poblaciones locales. Fue entonces que a partir de entre las décadas de 1520 y los principios de 1530, cuando los franciscanos empezaron a establecer sus doctrinas y pequeños monasterios en las partes de lo que es Metepec, Tenango, Calimaya y Jilotepec. En el caso de Metepec, comenzó con la evangelización local, como vemos acá en el monasterio franciscano, pero no fue el único, ya que aparte de los franciscanos, se empezaron a llegar también los angustinos, que también empezaron a establecer sus propios monasterios en la zona. Los franciscanos, su labor que hicieron acá en Metepec fue, aparte de adoctrinar y evangelizar, fue también aprender el idioma para poder ayudar a favorecer este proceso. Pero durante todo este proceso, se puede decir, de evangelización, también se fueron aprendiendo las costumbres y el tipo de vida que mantenía la zona. Gracias a ello se tiene mucha mayor información acerca de cómo vivían los matlacincas y cómo era el Valle de Toluca o el Valle de Matlacinco antes de su llegada. En 1560 fue cuando se empezó a construir la iglesia dedicada a vocación a San Juan Bautista, donde se construyó a partir de los encomenderos y a partir de las donaciones que le daban los indígenas. También esta iglesia donde se creó un santo muy importante, San Isidro Labrador, el cual fue resultado a partir de la mezcla de las tradiciones prehispánicas del cultivo y la agricultura, mezcladas con ya la tradición cristiana del calendario litúrgico. O sea, fue la mezcla del mestizaje cultural simbólico que simbolizó después de mucho tiempo la conquista española durante el siglo XVI.
Más o menos esta iglesia fue como una cabecera principal durante la primera década del siglo XVI para los diferentes pueblos que se estaban alrededor, como Calimaya, Totenango y Xilotepec, que en un principio venían aquí, pero durante el paso del tiempo cada uno de estos pueblos empezaron a construir sus propias parroquias, iglesias, hasta que ya no tenían que venir mayor importancia ya acá la iglesia de Juan Bautista. Y ya con esto pues más o menos ya se fue conformando la estructura ya tanto política, social y religiosa de Metepec. El tiempo por hoy, pero ahorita hemos abordado algunos puntos importantes de cómo se fue conformando en Metepec durante los primeros años del siglo XVI y de la época virreinal, novohispana o novocolonial. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos para la otra ocasión, si es que se puede subir otro video. Nos vemos, bye.